Bueno, nuestra era, para empezar de algún lado, comenzó hace 2024 años. O sea, estamos en el 2024, del 1, año 1. O sea que nosotros tenemos 2024 años de festejar, o hipotéticamente todos creen que festejamos la Navidad. Y no es así. No es así. La historia de la festejo de la Navidad y sobre todo de la Nochebuena se empezó a realizar, escuchen bien, casi 400 años después del nacimiento de Jesucristo. O sea que habían pasado 350 años y no se festejaba la Navidad. En Roma, que ya estaba instalado se estaba instalando el cristianismo, se festejaba como fecha muy importante, no se festejaba la Navidad. Sí, en ese tiempo, en esos días más o menos, se festejaba otra historia, se festejaba otra fecha muy importante, lo que se llamaba entonces la Saturnalia, o sea, una adoración a Saturno. Y entonces los romanos festejaban, o sea, se hacían regalos, se reunían ese día o esos días, las familias se llevaban regalos y hacían una fiesta para conmemorar que las lluvias, lo más importante, fueran pedirles al dios Saturno, pedirle que hubiera lluvias para que la agricultura floreciera, fuera floreciente y que les asegurara buenas cosechas en el año. Fíjese cómo empezó esto. No tenían nada que ver. Los cristianos estaban en contra de eso. O sea, los primeros cristianos estaban totalmente en contra. Y fueron avanzando y absorbiendo el interés de la gente, el interés de la participación. Y entonces llega el Papa, un Papa, Julio I, y es el que instaura la fiesta navideña, que concibe o considera que después de 300 años de haber muerto Jesucristo, considera que esa fecha sería la ideal para adjudicarle el nacimiento de Jesús. Entonces, fíjese dónde empieza la fiesta, que es hoy nosotros lo vamos a festejar y que muchísima gente se va a sentar en el mundo, se va a sentar a una mesa a festejar algo que no sabe cómo se originó. Entonces, es una historia bonita, hermosa, y claro, esa historia hermosa, pues hay que contarla, porque esto ayuda a que nosotros que pregonamos o que anunciamos o que sustentamos el humanismo, o sea, los seres humanos, más allá de todas las creencias, porque religiones ha habido miles y permanentemente incluso se disputaban la adjudicación de veneración a dioses específicos. O sea, nosotros tenemos el último dios importante, pero anteriormente a nosotros hubo miles de dioses que se adoraban y que incluso hasta el sol y la luna y los astros, y, en fin, y el viento y el mar y todo eso. Entonces, pero Julio I fue el que instauró la fiesta cristiana del nacimiento de Jesús. Entonces, eso es muy importante que nosotros empecemos ahora a desarrollar la historia. Y curiosamente, esto es derivado de la Misa del Gallo, que por esos tiempos se festejaba porque la Misa del Gallo era una ceremonia religiosa que se hacía a la medianoche, porque era derivado de que había cantado un gallo y que era la Anunciación. Y basado en esa historia se determina que el 25 de diciembre se instaurara como el nacimiento de Jesucristo o de Jesús. Entonces, todas esas historias son historias que abonan nuestro conocimiento. Y eso nos va a dar a nosotros una satisfacción de saber que cuando estamos festejando sabemos por qué y cuál es el origen, pero sigue esta historia. Pero también es bueno aclarar, porque se presta a confusión,
que la última cena sea un festejo derivado de la Navidad, nada que ver, porque la última cena fue uno de los últimos actos de Jesucristo, de Jesús, y a partir de la última cena, quién sabe por lo que se dijo ahí, que eso es un misterio, fue condenado a muerte, fue condenado a la crucifixión. O sea que no confundir la última cena con nuestra cena navideña. Una tiene una connotación histórica y otra pues es una connotación religiosa o de homenaje o que se creó o se sugirió que fuera el inicio del nacimiento de Jesús de Nazaret. Entonces es muy importante todas estas cosas que a veces no se conocen y se pueden confundir. Y arranca en Patara. O sea, Patara es un pueblito de Turquía, hoy es Turquía, y ahí nace Nicolás. Pero esto ocurre 270 años después del nacimiento de Cristo. O sea que había pasado muchísimos años de Jesucristo. Y este es un muchachito que crece con muchas dificultades, porque queda huérfano muy jovencito y se cría con todas las dificultades de un huérfano. Entonces, pero dice que desde niño mostró una gran nobleza él. Tal es así que tenía unos vecinos, un vecino tenía específicamente, que tenía 3 hijas muy bonitas, tentadas para que en ese tiempo esas muchachas sin futuro, sin posibilidades, se declinaran o se decidieran por ingresar a la prostitución. Entonces, él, para que no ocurriera eso, fíjese, dice que en silencio, sin que nadie lo entendiera, una muchacha se estaba por casar y la familia esa era muy pobre, entonces parece que se iba a casar con un tipo muy escasos recursos y para que posiblemente terminaba en la prostitución. Entonces dice que él, por encima de la barda, destiraba una bolsa con dinero, con oro, no sé qué sería, y esa familia entonces subió de estatus con la ayuda que misteriosamente hasta que una noche lo encontraron a él tirando una bolsa que era él, el vecinito de al lado, para que las muchachas estas no tomaran el mal camino. Entonces fíjese, de inicio este Nicolás, después en los Países Bajos le ponen Noel, los Países Bajos ya lo toman como un niño, llegó a ser un obispo, una persona muy destacada de la iglesia, y fue en Bari donde él desarrolló la mayor parte de su tarea. Y entonces él fue una persona que tenía mucha nobleza y que ayudaba a las familias pobres, ayudaba, en fin, era una persona de un alma muy generosa y sobre todo ayudaba a los niños. Ayudaba a los niños, le daba regalos, juguetes, dulces, en fin, todo eso. Y por eso él se suma a la alegoría esta de la Navidad y las fiestas estas. Y aparece este hombre que hoy es un santo venerado de la iglesia, que es San Nicolás de Bari. Pero la historia de este personaje que se suma a las fiestas decembrinas, por decirlo de alguna forma, un hombre que desarrolla su tarea eclesiástica y muere en el año 330 de nuestra era, o sea que vive alrededor de 70 años y está hoy enterrado en una capilla en Bari. Así que todas estas historias de Papá Noel, del advenimiento de la Nochebuena, del festejo de la Navidad, de la creatividad de la fecha del hipotético nacimiento de Jesús de Nazaret, y en fin, todas esas cosas pues generalmente son cosas de una alegoría muy respetable que gran cantidad en el mundo hoy festejan un acontecimiento que los cuales muchísima gente no sabe realmente qué es lo que está festejando. Pero bueno, hemos querido darle una referencia histórica para saber dónde estamos parados. O sea, nosotros
en lo posible tenemos que buscar explicarnos las cosas que para mucha gente son desconocidas. Y por eso es que cometemos mucho tiempo y muchas veces muchos errores, por desconocer, por no estar explicado. O sea, acá explica perfectamente por qué la carencia en la comunicación ha sido una de nuestras desgracias, de que no estemos suficientemente actualizados en todo lo que sucede en el mundo, en todos los órdenes. Entonces, la comunicación, además de ser profesional, debe ser fidedigna y debe aportar conocimientos que la mayoría no han logrado adquirir. Entonces, todas esas cosas, todas esas posibilidades son la tarea nuestra. No es que vamos a cambiar el mundo, ni nada por el estilo, sino que estamos aportando ideas que, si no hacen bien, por lo menos no perturban a nadie. Y esto de seguir haciendo este trabajo, esta labor, pues nos indica de que podemos hablar con propiedad de que días como el de hoy, donde se encuentran los extremos prácticamente, donde se reúne la familia, donde se recupera la armonía que a veces la fogosidad de la lucha por la vivencia, por la subsistencia, nos aísla, o sea, no nos permite que realmente dispongamos de tiempo como para que la familia no se desintegre, o los amigos y demás. Pues hoy es un día propicio que hay gente que viaja en el mundo de un lugar a otro, de la ciudad de un país a otro, para ese reencuentro que con el pretexto de la Navidad, de Christmas, como dicen acá, se permita que la gente, permita que el mundo tenga por lo menos un día de humanismo, de acercamiento, de abrazo, de sentimiento, de buenos augurios, de buenos deseos. O sea, la nobleza del alma, del espíritu. Pareciera que este día de hoy, pues hay un renacer de la necesidad que tenemos todos de que esto mejore, de que esto tenga la posibilidad de que nuestros encuentros sean más frecuentes y con más honestidad, con más integridad, con más sinceridad. Es una buena oportunidad que muchas veces nosotros nos reunimos como un acontecimiento más, pasé la Navidad con mi familia. No, pasé la Navidad con mis hijos, con mi familia, con mis padres, con mis seres queridos, con mis amigos, porque fue un motivo para un acercamiento espiritual. O sea, aquí es cuando empieza a renacer el humanismo que hemos ido perdiendo en el tiempo del consumo y del mercado, a pesar de que la Navidad es un gran negocio para las grandes corporaciones, pero no podemos ser tan perfectos tampoco. Pero claro, estos momentos escasos, muchos no lo valorizan porque desconocen el origen, por qué sucedió esto. O sea, el pretexto de buscar una fecha de nacimiento de uno de los grandes líderes religiosos de la historia, uno de los grandes líderes, pues llevó a la Iglesia, que es la que sostiene su doctrina y su filosofía, a darle entidad, o sea, entidad. La Biblia no habla de fechas, o sea, la Biblia, por lo menos lo que yo he leído de toda la Biblia que la he leído, no habla de fechas en el Nuevo Testamento, de la fecha del nacimiento de Jesús. Da referencia, pero no habla de fecha. Entonces, parecería que en ese tiempo, o sea, estamos hablando de la Edad Media, cuando aparece Julio I, hubo necesidad de darle un principio. Y entonces aprovecharon para generar una liturgia, porque la Iglesia, a pesar de que Constantino fue el que le da la liturgia a la Iglesia, Constantino el romano, el general romano, que se vuelca hacia el cristianismo y es el que llena a la Iglesia de la liturgia que hoy dispone, de toda esa pomposidad, se la da a Constantino. Entonces, todas esas cosas que nosotros
muchos de nosotros no conocemos o no conocíamos. Pero fíjese qué hermosa situación de que el hombre tenga un pretexto aún desconocido para reunir a la familia o hacer renacer eso que todos lo llevan impuesto por naturaleza, que es la nobleza, la bondad, el buen sentimiento, la buena madera que hay en cada ser humano. Y que un día específico, muchos sin saber por qué, se reúnen y se manifiestan en plenitud, se arrepienten. Hay reencuentros impensados. Para la Navidad nos vamos a volver a encontrar después de 20 años de separación y de silencio. O nos vamos a encontrar después de 30 años porque vamos a reconocer, a pesar de que hemos ya construido nuestras vidas diferentes, pues en recuerdo o en homenaje a ese tiempo y aprovechando la fecha de la Navidad, nos vamos a volver a encontrar. O sea, están manifestando que la Navidad es una fecha de convocación, de convocatoria. Y eso identifica mucho al humanismo, al ser humano, que anda inconscientemente incluso en búsqueda de la armonía. Por eso que cuando nosotros predicamos, o sea, cuando nosotros sugerimos ideas, siempre van envueltos en estos parámetros, o sea, buscar la armonía para lograr la paz, sobre todo, y la felicidad posterior. Entonces, todo lo que estamos haciendo siempre es poco, pero si cada quien puede en alguna medida aportar, aunque sea un granito de arena, pues estaríamos direccionándonos a lo ideal. A pesar de que el ideal nunca se consigue, pero hay que luchar, y aunque a veces venga una ola y te barre los sentimientos y las esperanzas y te tira al suelo, hay que levantarse. Hay que levantarse porque en algún lugar del universo o en algún lugar del mundo nuestro debe estar la energía necesaria para descubrir el arcano, ese misterio que a veces nos cuesta tanto llegar y que no alcanza una vida. A veces para lograr el propósito que uno tiene necesitaría otra vida más. Y otros consideran que una vida es demasiado. Pero bueno, yo quería dejarles hoy este testimonio de la Navidad y de la Nochebuena. Y saber que Papá Noel pues tiene un origen, fue un ser humano, fue un obispo que nació en un pueblito de Turquía y que, pues ya ven, ha quedado en el recuerdo desconocido, pero existe. Y hay actitudes que la gente, los seres humanos hacen que se inspiran en ese hombre. Que se inspiran en ese hombre, San Nicolás de Bari, o Nicolás de Bari, o Papá Noel, como le dicen, o le adjudicaron en la zona de los países nórdicos. Mañana nos vemos.